Pues No se generalmente, preocupe. si voy No a, se si preocupe, llego también ahí estamos igual. si llego ahí a faltar, pues ahí les aviso en la plataforma, ¿no? Sí, no hay cuidado, profe. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Sorry por los de las 7, que los de las 7 sí los hice levantar temprano. A lo mejor ustedes tienen clase. ¿Con quién tienen clase antes? ¿O no tienen clase a las 7? Con física. ¿Con quién? No los escucho. Con el Inge Rocha. Ah, Rocha. Ok. Bueno, ya estábamos viendo la sintaxis por ahí. Y luego. Bueno, rápidamente nomás, sí habían manejado los archivos XML y los JSON, que se están metiendo ya en las configuraciones ya de sus editores y, por ejemplo, todos los editores de código ligeros como el Sublime, el Atom, bueno, el Atom no sé, pues manejan JSON para las configuraciones, ¿no? Y del lado de Eclipse maneja XML. O sea, ¿qué son todos esos formatos? Que XML y JSON y hay muchísimos otros, pues no son más que maneras de representar la información, ¿no? Por ahí hablábamos, por ejemplo, que para crear documentos tienes paradigmas, ¿no? Que el de los usuarios mortales, digo yo, que es usar un procesador de texto y los lenguajes de marcado, ¿no? A la hora de representar información, a la hora de transmitir información, pues hay diferentes formatos también. Hay maneras de representar información, de representar estructuras de datos y de poder transmitirlas. Para eso tenemos también formatos, ¿no? Y el formato más extendido, pues es el XML, ¿no? El XML es un estándar, lenguaje extensible marcado. No es más que una sintaxis que te define etiquetas de apertura, etiqueta de cierre, y entre las etiquetas va el valor que quieres transmitir, ¿no? ¿Para qué se usa? Pues para transmitir información. Y en este caso, Eclipse lo usa para sus archivos de configuración, ¿sí? Aquí estoy poniendo, a lo mejor ya hicieron ejemplos de parseadores de XML en C#, en la clase que llevaron de fundamentos o de PO. ¿De No. cómo? XML. Sí, La documentación o algo así creo que era, ¿no? ¿A eso se refiere o a qué se refiere Oh. con XML en C#? no, que si ya hicieron algún ejercicio de producir algún XML, No. ¿no? Ah, bueno, nomás es una pequeña introducción. O sea, ¿qué es? ¿Qué es el XML? Es una manera de representar información, ¿sí? Y si se usa, ¿no? Por ejemplo, las facturas electrónicas que producimos en México y que transmitimos al SAT son archivos XML, ¿no? Es una manera de representar estructuras de datos y de representar información. ¿Cómo se compone? Por etiquetas de apertura y etiquetas de cierre, ¿no? Y entre las etiquetas va el nombre del campo o el valor que vas a transmitir. Eso es XML, ¿no? O sea, y tú defines, depende de tu caso de uso, el nombre de las etiquetas y el contenido, ¿no? Esa es una manera que se usa bastante. Les digo, en México la facturación, los sistemas contables se basan en XML, ¿no? Para transmitir información. El otro formato que también muy usado para representar datos es el JSON. El JSON quiere decir JavaScript Object Notation. Aunque no tiene nada que ver con JavaScript, pues así se llama, así le pusieron. ¿Por qué? Porque esa es la notación que usa JavaScript, el lenguaje JavaScript, para representar objetos. Entonces, si tú vas a transmitir información en web services o a través de Internet, lo más seguro que uses JSON. Y si se fijan, es muchísimo más simple que el XML. Si se fijan, esta misma estructura que te estoy poniendo aquí en XML, vamos a decir que es un registro de una base de datos. Así la representarías en XML y así la representarías en JSON, ¿sí? Es más simple, o sea, ocupa menos espacio, más rápida de transmitir, usa corchetes y entre comillas pones lo que vas a el nombre del campo y el valor, ¿no? O sea, son
diferentes maneras que tenemos para representar información. Y en nuestro caso, Eclipse, las configuraciones del Eclipse, internamente, o ahí les mencioné en una clase pasada que Eclipse maneja unos archivos de configuración, están en XML, ¿no? Y en el caso de Visual Studio Code o todos estos editores ligeros de código, por ejemplo, el Sublime Text, pues todos estos manejan JSON, ¿no? ¿Dónde están los settings? Manejan JSON, ¿no? No es más que llaves, par valor, separadas entre corchetes, ¿no? En este caso, un arreglito lo representamos con corchetes cuadrados, ¿no? Y así como eso hay muchos, ¿no? JSON y XML son las más usadas, ¿no? Se la van a estar topando en configuraciones y a la hora de transmitir información entre clientes y servidores, ¿no? JSON y XML. Hay más. Por ejemplo, hay otra que se llama YAML, que es muchísimo más sencilla de leer, ¿no? Simples tabulaciones con guioncitos, ¿no? Pero generalmente cuando vamos a trabajar con datos, que vamos a transmitir datos, que vamos a manejar configuraciones, vamos a hacerlas en XML o en JSON, que es la más extendida en web, ¿no? El JSON. Tenemos esas dos opciones, ¿no? Nomás ahí para que sepan de lo que estamos hablando a la hora de que mencionamos ahí XML o JSON, ¿no? Las cadenas, no hablamos de las cadenas y hay un punto importante a considerar cuando manejamos cadenas ahí en Java, ¿no? En Java, las cadenas pues es un objeto, ¿no? ¿Cómo declaramos una cadena, un string? Pues nada más tenemos la opción de declararla así, con las, ¿cómo se llama? Las comillas dobles. O instancias la clase string, ¿no? Así con esta otra notación, ¿no? O una cadena literal, si tú la quieres poner así fija, vamos a decir, y las puedes concatenar con el signo de más, ¿no? Esas son las cadenas. Profe, no sé si piense que estamos viendo la pantalla, pero no está compartiendo nada. Ay, ¿por qué no me dicen? Es- Pensé que estaba platicando. Yo también pensé que Sí, estaba yo platicando. también. O sea, yo pensé que eso era contado, no de que estaba. Profe, pues ya, No, hombre, platicando. ando bien desvelado de ayer, todavía, hombre. O sea, ayer no dormí nada. Chihuahua. A ver, espérenme. Y como yo no puedo dormir de día, o sea, es que, no, hombre, ayer sí tuve bastante trabajo. No pude dormir. Yo de día no duermo. Voy a arrastrar toda la semana la desvelada. Bueno, pero mañana no hay clase. Vamos a ver, share screen. Qué bárbaro. Bueno, va de nuevo, Chihuahua. Les mencionaba yo que así como tenemos diferentes maneras de representar documentos, hay diferentes maneras de representar información, estructuras de datos y diferentes maneras de transmitir datos, ¿no? ¿Cómo transmitimos datos a través de servicios web o de clientes? Si vas a transmitir datos a través de Internet, las vas a transmitir casi siempre con alguno de los lenguajes que ya tenemos disponibles. El más común es el XML, ¿no? Todos estos lenguajes para representar información los vamos a encontrar en archivos de configuración o a la hora de transmitir datos a través de Internet o a través de diferentes sistemas, ¿no? Hay muchos lenguajes que tenemos a nuestra disposición. El XML es uno de los más extendidos. Y es la manera que la representas, por ejemplo, ahí estoy poniendo un ejemplo de un registro en una base de datos, ¿no? ¿Cómo lo representamos en XML, ¿no? Con corchetes, con etiquetas. Esta es una etiqueta. Y entre las etiquetas va el nombre del valor, ¿no? Nombre de campo, nombre de valor. Como les decía, en México, si van a trabajar con sistemas contables al rato, sí o sí van a tener que manejar XML, ¿no? ¿Cómo le transmitimos en mi sistema contable la factura al SAT? En un archivo XML. Claro que el SAT es el que va a definir la estructura, el nombre de las etiquetas y el contenido, ¿no? Y tú tienes que en tu sistema, en tu software, armar y cumplir con esos requisitos para transmitirlo, ¿no? Pero son las maneras que tenemos, ¿no? Para representar datos, ¿no? El Eclipse, los archivos de configuración son XML, ¿no? Por ahí en algún punto a lo mejor vas a tener que lidiar con tener que moverle a un archivo de esos, pero no es más que un archivo de texto, ¿no? La otra forma muy extendida de transmitir datos es JSON, que aunque en el nombre trae ahí implícito que es JavaScript, no tiene nada que ver con JavaScript. Es una forma de representar datos también, pero tiene la coincidencia de que así como
como representamos aquí datos, así es como JavaScript define los objetos. Esa es la notación de objetos de JavaScript. Así es como al rato que vean web, así se declara un objeto en JavaScript. Por eso se llama JavaScript Object Notation, aunque no tiene nada que ver con JavaScript. Si se fijan, esta misma estructura que estoy poniendo aquí en JSON es la misma que tengo acá en XML. O sea, JSON es obviamente mucho más rápido, más veloz, más simple, más fácil de manejar a la hora de transmitir datos por internet o por telefonía móvil, pues esto es más rápida, ¿no? Por eso es la anotación default por internet. Es más fácil. Pero tenemos más. Tenemos esta que se llama YAML y hay muchas, ¿no? Hay muchas maneras de representar información, ¿no? Yo nomás puse aquí 3, por ejemplo. O sea, es para que las conozcan que tenemos infinidad de maneras. Estas son 3 de las más extendidas para manejar archivos de configuración. En este caso, Eclipse maneja XML para su configuración y todos los editores, por ejemplo, el Sublime, todos los editores estos manejan pues JSON, ¿no? Y casi seguro vas a tener que un día tener que estar ahí lidiando con estos archivitos JSON o los XML, ¿no? Para transmitir información o para opciones de configuración, ¿no? Es nada Como más los ahí. que tuvimos el problema con el Java y tuvimos que... Exactamente, que tienes que lidiar ahí con moverle a archivos, ¿no? Aunque, bueno, sí, ahí varios de ustedes me estuvieron ahí el fin hablando, por ahí más o menos le ayudamos a varios. Pues a la hora de instalar Java, pues, o sea, no sé si alguien todavía tenga problemas, pero en sí lo único que te hace el instalador es que te crea adentro de la carpeta Program Files o archivos de programa, te crea la carpeta, Java. Y adentro te va a meter, ya sea que hayas metido el JDK o el JR. Si el JR nomás puedes ejecutar. Si bajaste el JDK, ahí sí puedes hacer compilar y desarrollar, ¿no? Algunos habían bajado el JR. Ahora, si se fijan, te va a bajar una carpeta con un montón, una numeración, ¿no? Se refiere, o sea, aquí aunque dice 1.8, pues nos estamos refiriendo a la 8, ¿no? A lo mejor dice ahí 1.5, bla, 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 y es la 5, ¿no? Internamente, a lo mejor los desarrolladores de Oracle la llamaban 1.8.5, bla, bla, bla. No, es la 8, ¿no? Yo como en la oficina física manejamos todavía la 8. Ahí tengo la 8. Pero la 11, como veíamos, es la última estable, ¿no? La última estable, la que tiene desarrollo a largo plazo, ¿no? Lo único que hace el instalador es eso, ¿no? Te baja el JDK o tú lo puedes bajar como zip y lo pones donde tú quieras, pero sí tienes que configurar las 3 variables de entorno, ¿no? El Java Home, el path y el class path, ¿no? Y también adicionalmente tienes que configurar en tu herramienta de desarrollo. En este caso Visual Studio Code traía una variable ahí que se llama java.home, ¿no? Que ahí también ponías dónde está el JDK para poder manejar Java dentro de Visual Studio Code, ¿no? Pero no es más que la ubicación, ¿no? O sea, tenemos que decirle a la herramienta dónde está el JDK, es todo, ¿no? Ya teniendo eso, ya puedes trabajar, ¿no? Bueno. Lo del Java, lo de los formatos de intercambio de información, XML, JSON, lo de las cadenas traen esto que les estaba mencionando, o así lo ven, ¿verdad? Ok. ¿Cómo la declaramos? Pues con igual yo creo que sí es en todos lados, ¿no? Con las comillas, o como es las strings son objetos, pues instanciamos la clase, ¿no? Instanciamos la clase, y al ser un objeto, pues ya sabemos que tenemos ahí, hay que echarse un clavado en el API de Java, tenemos a nuestra disposición algunos métodos para trabajar con las cadenas, ¿no? Ya definidos por el lenguaje, ¿no? Son bastantes, ¿no? Ahí puse unos nada más pues como referencia, ¿no? Ya es cuestión de checar el API, ¿no? Pero aquí lo importante a la hora de manejar cadenas es que la Java internamente las maneja diferentes. Cuando tú la declaras como string literal o la declaras como string objeto. Cuando la declaras así de esta manera,
Java, fíjense aquí cómo estoy declarando una variable cadena 1, una variable cadena 2, y las dos tienen el mismo contenido. Estas dos variables, como tienen el mismo contenido y son string literal, las dos van a apuntar a la misma dirección de memoria. Caso contrario, en el string objeto no, ahí sí, estas dos variables van a apuntar a una diferente dirección de memoria, fíjense. Java internamente tiene un área de memoria que se llama heap, ahí va a poner los objetos. Entonces, cuando tú haces esto, declaras dos variables así, contenido es el mismo, fíjense cómo se va, las dos variables, cadena 1 y cadena 2, van a hacer referencia a la misma dirección de memoria. ¿Por qué? Porque tienen el mismo contenido, así funciona Java, ¿no? Cuando declaras las variables así, las strings así, ¿no? Aguas con eso, ¿no? Cuando declaras objetos, pues los objetos los crea en el heap también, pero ahí sí no hay bronca, ¿no? Sí, aunque se llamen igual, aunque tengan el mismo contenido, las dos variables objeto, string, van a hacer referencia a una ubicación de memoria diferente, ¿no? Nada más algo ahí a tener en cuenta con esta cosita de las strings literales. Cuando las manejas así y tienen el mismo contenido, aguas, ¿no? Aguas porque Java maneja una área de memoria que se llama heap y adentro tenemos un área de memoria que se llama string pool y todas las strings literales que tú tengas las va a meter ahí y si se llaman igual, digo, si tienen el mismo contenido, aguas porque estás haciendo referencia a la misma ubicación de memoria, ¿no? Es algo a tener en cuenta, ¿no? Que aquí tengo un ejemplo. Fíjense. Lo puse rápidamente aquí. Fíjense cómo... cadenas Java. Ahí está. Tardó en... Ahí está. Fíjense cómo aquí estoy declarando dos cadenitas literales y las dos tienen el mismo contenido. Cadena 1 y cadena 2. Las dos tienen el hola mundo. Y aquí, ¿dónde está? Aquí estoy cambiando el contenido de cadena 1 y luego estoy imprimiendo el contenido de cadena 2. Al cambiar el contenido de cadena 1, también me va a cambiar el contenido de cadena 2. ¿Sí? Es lo que les mencionaba del string literal. Hay que tener cuidado con eso cuando las declaras así. Cuando las declaras así. Cambio una, va a cambiar la otra. ¿Por qué? Porque internamente Java hace esa cuestión que les mencionaba, ¿no? Esto de acá. Y no tiene, profe, una disculpa. Y no tiene string, una versión con minúscula string, porque en C# sí es de string con mayúscula y string minúscula y la string Primitiva. mayúscula. ¿Qué? O sea, en Java son objetos. Oh, nada que ver ahora. En Java el string es un objeto. ¿Qué más? Bueno, eso es algo que tienen tienen que tener cuidado nada más con eso de las strings. ¿Qué más les iba a mencionar? Las convenciones. O sea, no está de más también las convenciones. ¿Cómo nombramos los paquetes? Pues siempre los vamos a poner en minúsculas, ¿no? Los paquetes, o sea, se fijan, el código lo organizamos en clase, las clases las metemos en paquetes, que no es más que el nombre del directorio, ¿no? Cuando hablamos de paquete nos estamos refiriendo al nombre del directorio, ¿no? Las clases pues van en mayúscula la primera. Los métodos pues son verbos y usando camel case con minúscula la primera. Las variables pues en minúsculas y las constantes generalmente las ponemos en mayúsculas con guión, con el guión bajo, ¿no? El nombre del archivo y el nombre de la clase. Si tu clase es pública, el nombre del archivo debe ser igual. No sé si se dieron cuenta ahí cuando estaban trabajando con el programita, que de repente no los dejaba correr, ¿no? Si tu clase es pública, el nombre del archivo debe ser el nombre de la clase, ¿no? Es una convención ahí de Java, ¿no? Si tu clase no es pública, ahí sí no hay bronca, ¿no? El archivo lo puedes llamar como quiera, a lo mejor es un archivo de clase, ¿no? Pero esto es importante, si la clase la vas a poner pública, el archivo, o sea, Java está esperando que el nombre del archivo sea el nombre de la clase pública, ¿no?
Por ejemplo, ahí fíjense como el hola, fíjense aquí cómo está la estructura esta de directorios, ¿no? O sea, este programita de cadenas, para ilustrar el ejemplo de las cadenas literales, lo guardé en un folder que se llama cadenas, ¿no? Entonces pertenece al paquete cadenas, ¿no? Si yo le cambio, por ejemplo, el nombre al folder, vamos a cambiar el folder. No. ¿Dónde está el rename? Aquí está el rename. Si yo le cambio el nombre al folder, inmediatamente me va a decir, pues ya me está lanzando aquí el problema, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy esperando un paquete cadenas, ¿no? No paquete cadenas con muchas S, ¿no? O sea, el nombre de tu paquete debe ser el nombre del folder, ¿no? Inmediatamente aquí, fíjate, Visual Studio ya me lo dijo. Tú estás declarando aquí el folder cadenas, pero yo estoy, o sea, Java está esperando que el paquete se llame cadenas, como se llama tu folder, ¿no? Así vamos a organizar el código en una estructura de directorios que debe corresponder con el nombre del paquete. Y el nombre del paquete va en minúsculas, ¿no? Y así organiza el API de Java su API, ¿no? Java, lang, Java, el nombre de las librerías, ¿no? Si este no va a correr. O sea, aquí, o sea, si tú lo tratas de correr, pues te va a decir ahí que no puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paquete y el directorio pues deben de corresponder, ¿no? Cadenas. Y ya quitó el problemita ese, ¿no? Y el otro, la clase pública, por decir aquí, esta clase es pública, clase hola, y el nombre del archivo es hola, ¿no? Si le cambio el nombre al archivo, pues también debe lanzar ahí un error. Sí, ¿sabes qué? Esta clase es pública, a ver, problems. The public type hola debe ser definido en su propio archivo, ¿no? Si yo estoy declarando esta clase como pública, espero, o sea, Java está esperando que el archivo se llame hola, ¿no? Como la clase pública, ¿no? Fíjate cómo le quité, entonces no es pública, ¿sabes qué? Va a ser un archivo de clases, entonces ya se quita el warning, ¿no? Ahí sí no hay bronca. Pero si tú le pones public, pues aguas, tiene que llamarse el archivo igual, ¿no? Vamos a dejarlo como estaba. Bueno, nombres de paquetes, nombres de los directorios, así organizamos el código, el nombre del archivo, el nombre de la clase. O todo esto de organizar un directorio, de organizar los paquetes, pues ya te lo hace el NetBeans o el Eclipse, ¿no? A lo mejor es transparente para ti. Tú creas un proyecto y automáticamente el Eclipse, el NetBeans o el IntelliJ te van creando la estructura de directorios, el nombre de paquetes y te van y le das new class y automáticamente te pone ahí el package y la clase y ya, ¿no? Pero es así como se organiza el código, ¿no? En Java, ¿no? Ahora a partir de Java 9 se manejan módulos o Java 10, pero ahorita no nos metemos todavía a eso, ¿no? Creo que a lo mejor ahí sí hacen un proyecto, les va a pedir a qué módulo pertenece, que no es más que una manera de decirle, de manejar las dependencias, ¿no? De manejar las dependencias y organizar los paquetes, ¿no? Bueno, nombre de clase, nombre de paquete, nombre de archivo. ¿Qué más? Aquí está, las librerías, el API de Java se organiza así como les digo, ¿no? Java Lang, Java.io, Java AWT, Java Swing. Y si queremos importar una de esas librerías a nuestro código, pues tienes que usar la sentencia import. Eso lo habíamos mencionado, ¿no? La sentencia import y cómo se organiza el API de Java, ¿no? Pero pues hay que echarse un clavado ahí en la documentación para ver todas las librerías que trae ahí Java, ¿no? A lo mejor podemos empezar con esto para hacer las interfaces gráficas, el Java Swing. Esta es la que históricamente salió desde Java 1, pero pues la que ya no se usa. Hay muchas cosas desarrolladas todavía en Swing y en SWT. Para trabajar con esta librería en el Eclipse hay que instalar un plugin. No lo trae por default instalado el Eclipse. Ayer lo estaba viendo. Bueno, fíjense, también instalé un plugin ahí para que me pone ahí el Eclipse un poquito más ameno. Dejen que entre.
Aquí donde dice Help, se van a donde dice Eclipse Marketplace. Te está leyendo los repositorios de plugins. Ok, ahí se tarda un poquito. Okay. Mira, ya tengo updates. Ok, ayer yo instalé este plugin. Por si lo quieren checar, me pareció interesante. ¿Dónde está? Dark Theme for with Depth Style. ¿Qué es lo que hace ese plugin? Este plugincito, aquí donde dice Window Preference, te va a agregar una opción que se llama Depth Style y trae como que un chorro de temas para tanto para el IDE, para el Workbench, como para el código, ¿no? Y yo veo como que son más o menos de los que trae por default el Eclipse, entonces para que lo chequen, ¿no? Está interesante. Bueno, este es ¿Cómo dijo que se llamaba, profe? se llama Depth, mira, te va a agregar lo que hace es que te va a poner aquí en Window Preference, te va a agregar esta opción que se llama Depth Style, y ahí están los temas, ¿no? Como que están más o menos que los que trae por default. Lo vas a instalar aquí en Help y Eclipse Marketplace y lo buscas. Lo buscas aquí donde dice Search y le das Go y te van a salir los plugins, ¿no? Y lo instalas y ya te agrega esa opción. Pero yo lo que quería, bueno, se los estaba dando nomás para que se me hizo como que más o menos. Darkest Theme, no. Sí, Dark Theme. Ok, pero la que quería que buscaran era una que se llama Window Builder. O sea, Eclipse no trae por default ahí la interfaz o el módulo para construir interfaces gráficas. Hay que agregarlo, es un plugin. Es un plugin. Lo buscan aquí en Search como Window Builder. Y les va a salir, y le dan Go, y les va a salir aquí pues un plugin para instalar, ¿no? Lo instalan, lo bajan, no sé si se reseta el Eclipse. Entonces lo que va a hacer ese plugin, ese de Windows Builder, es que te va a agregar la habilidad de crear aquí en el menú File, dice New, y donde dice, bueno, no la agrega aquí, pero te vas a Otros, y te va a agregar la opción de que tú puedas crear ahí ventanas. Window Builder. Y ya sea que querramos usar la librería Swing o la SWT, le doy ahí que voy a hacer un frame, o sea, una ventana, aunque yo ya tengo aquí varias hechas. Entonces lo único que hace ese plugin es que ejercicios, ventana Swing, Open with, bueno, si le doy doble clic lo debe de abrir. O sea, te abre esto, te va a agregar esta habilidad de arrastrar y soltar, de crear una interfaz de usuario arrastrando los controles, ¿no? Como se hacen en cualquier lado, ¿no? O sea, no, esta habilidad no la trae Eclipse por default. Ese plugin de Window Builder es lo que te va a agregar es esto, ¿no? Te va a agregar esta funcionalidad de que tú hagas una ventanita, tienes tus controles y ya nada más los arrastras, ¿no? Los arrastras aquí al área de la ventana, ¿no? Pero hay que instalarla, ¿no? Hay que instalarla. No trae nada. Windows Login. O sea, te va a hacer todo esto para que no tengamos que empezar de cero, ¿no? Para que no tengamos que teclear todo importar las librerías, la de Swing,
los manejo de eventos. Y ya nada más metes y te pone ahí una vista de source, o sea, la vista de código aquí abajito y vista de diseño. Y en la vista de diseño, pues tú puedes arrastrar y soltar o seleccionas el control y aquí te pone las propiedades del control. Aquí tienes la estructura jerárquica de la ventana, pero hay que instalarlo, ¿no? Esta es los componentes, los controles que trae la librería. Ya nada más los arrastramos a nuestro frame, ¿no? A nuestra ventana, ¿no? Que en lugar de empezar esto de cero, pues está canijo, ¿no? Tener que estar tecleando los controles, instanciarlos y mejor con este, ¿no? Pues, Se bien. ve un poco viejón, ¿no? Si se fijan, a lo mejor Visual Basic 6 y ese rollo, ¿no? Pero pues esas son las librerías que trae Java para trabajar con interfaces, ¿no? Con Y tal de así no como hacerlo mal. y así como lo ves aquí, lo vas a ver. Esa es la filosofía de Java, ¿no? Vamos a decir que así como lo ves aquí, lo ves en cualquier sistema operativo, ¿no? Ahora Java manejaba anteriormente desde la versión 1 el AWT, se llama esa librería que ya no se usa. Luego salió Swing y luego salió la SWT. Pues ahí las vemos, a lo mejor el jueves. Porque pues ahorita ya no se va a poder, pero instálenme ese, por favor. Son gráficas, ¿verdad? También. Sí, ¿Y cómo, por dónde en el Eclipse era? ok. Aquí, Help, Paso a paso. te Sí, vas, o sea, Help y te vas a Marketplace. ok. Eclipse Marketplace. Eclipse Marketplace. Y entonces ahí en la pestaña de Search, bueno, aquí como que se tarda tantito en leer los repositorios, pero aquí en la pestaña de Search le vas a poner Window Builder. Y luego le das, pues aquí tiene el botón de Go. Yo ya lo instalé anoche, pero le das en Go y te sale aquí el plugin. Y ya nomás le das en donde dice Install. Y ya te lo va a instalar, te lo va a bajar. ¿Y qué es lo que hace en sí ese paquete de Window Builder? Nada más te va a agregar esta funcionalidad que ahorita no la tienen ustedes en sus Eclipses, ¿no? O sea, esta opción de New, no te la agrega aquí como tal en esta, pero tienes que irte a Other y aquí está, Window Builder. Entonces ya le dices, ¿sabes qué? Quiero hacer una ventana Swing o quiero hacer una ventana SWT y aquí le das JFrame. Y luego ya Next, 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 te va a decir que el nombre de la carpeta, el nombre de la clase. Pero pues sí, es un plugin, o sea, no viene por default. Ahora, Visual Studio Code, pues hacer eso desde cero en Visual Studio Code, pues nada que ver. A lo mejor creas aquí la ventana y luego ya si quieres aquí le sigues trabajando o te vas a otro editor, ¿no? Pues para no tener que hacer todo esto desde cero, ¿no? Importar a la librería, la de eventos y vámonos. Y ya le empezamos con eventos, ¿no? Y a conocer los componentes de la librería esta, de la de Swing o la de, bueno, esta ya no. La de Swing y la de SWT. La librería SWT es del proyecto de la Fundación Eclipse. Es una alternativa a la de Swing. Pues se los encargo instalado para el jueves, ¿o qué, muchachos? Para el jueves. O si quieren empezar a jugar, o sea, no tienen mucha ciencia. Me imagino que ha de ser lo mismo en C Sharp. Haces una ventanita, arrastras los controles. Esos controles tienen propiedades. Y aquí tienes una ventana de diseño y una una ventana de diseño donde tú interactúas de manera gráfica con todos estos controles y sus propiedades. Y una sigues. Y una ventana de source, que es el código que genera este diseñito, ¿no? Eso, pues ya faltan días. En Entonces, el Marketplace jueves, estaba en Project. ¿mande?
Marketplace está en Project. No, está en Help. Ah, En Help y Eclipse Marketplace. O sea, ahí, Ok. ¿se acuerdan que el Eclipse no es más que una plataforma y tú le quitas y le agregas funcionalidades con plugins, ¿no? Parecía al Visual Studio Code, que el Visual Studio Code tiene extensiones, ¿no? A lo mejor en el Visual Studio Code tú tienes esto, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es lo mismo que en Visual Studio Code tenemos, pero en forma de extensiones. Voy a cerrar esto. Es lo mismo pero diferente, ¿no? Visual Studio Code maneja este concepto de extensiones que tú instalas y quitas y pones, y acá el Eclipse maneja el concepto de plugins, ¿no? Es una plataforma y la extiendes por medio de plugins, ¿no? Aquí en lo que ellos llaman mercado, ¿no? Eclipse Marketplace. Y ahí buscas lo que quieras instalar, ¿no? Si quieres instalar el soporte para HTML, CSS y JSON, pues instalas este plugin. Pero pues, yo ya lo tengo instalado, ¿no? Seguro venía por default, ¿no? Y el otro que había instalado yo, que me gustó, que lo vi, es este que les digo, el de Darkest Dark Theme. ¿Por qué? Porque como que trae ahí unos temas y unos resaltados de sintaxis, pues mucho más a menos que los que trae por default, ¿no? Los que trae por default y que lo único que hace es que te agrega aquí en la opción de preferencias, Window Preference, te agrega esta, o sea, Eclipse tiene un mundo de configuraciones ahí adentro, pero al instalar ese, te instala este Dev Style y ahí están los temas tanto para el IDE como para el resaltado de sintaxis, ¿no? Si se fijan, pues yo los vi más o menos que los que trae por default ahí. Hasta para los iconos te los cambia, miren. Primarios y te cambia los iconos ahí de la interfaz. Aquí está, te los pone diferentes. Pues es otra opción ahí para hacer más o menos el trabajo, ¿no? Bueno, instalen esos dos plugins, muchachos, y nos vemos el jueves, ¿no? Con esos plugins instalados. O sea, empezar esto de cero, imagínense en el Visual, a lo mejor el Visual Studio Code para efectos de aprender la sintaxis, sí, pero empezar esto de cero, una ventana con controles, pues no, mejor aquí con esta funcionalidad de arrastrar y soltar, ¿no? Ahora, por aquí le salía, creo que una sección de task list, esa quítala, esa no la vamos a usar. Es por si quieres ahí rastrear issues de código o te quieres conectar a alguna aplicación para administrar tareas, ¿no? Creo que les pone ahí el preview la perspectiva, les pone aquí un task list, eso nada que ver. O sea, tenemos aquí el código, nuestro explorador de paquetes, nuestra estructura del proyecto que tengamos aquí, nuestra consola, y con eso trabajamos, ¿no? Acuérdense que en Eclipse manejamos preferencias, perspectivas, ¿no? Eclipse maneja el concepto de perspectivas, y cada perspectiva no es más que una manera de acomodar estas secciones que trae Eclipse, ¿no? Aquí en Window Perspective, quieres abrir una perspectiva nueva, o si te gusta cómo tienes acomodadas las secciones, tú puedes guardarlos en una perspectiva y abrirlas, ¿no? Es una manera de organizar todas estas vistas, ¿no? Tienes todas estas vistas aquí en Window Apariencia, Window View, tienes todas estas, vamos a llamarles, bueno, aquí le llama vistas, ¿no? Pero son como que las secciones ahí del Eclipse, y cuando tú las tienes organizadas así como te gusta, las guardas en una perspectiva, ¿no? Guardas en una perspectiva para que a lo mejor en un proyecto te gustó cómo organizaste ahí el Eclipse y lo grabas, ¿no? Vistas, es todo lo que tenemos ahí para trabajar, y lo organizamos en perspectivas, ¿sí? Esto de aquí. Y los plugins acá están. Eclipse Marketplace. Instálense ese, por favor, el Window Builder y el otro opcional, por si quieren ahí tener más opciones
de temas para que se haga más o menos el trabajo, ¿no? Y el jueves, ahora sí, el jueves hacemos el test que quedó pendiente, ¿no, chavos? Por favor, denle una leída ahí a la sección de Java, de introducción a Java que está en su contenido de librerías. Y el jueves hacemos ahí un pequeño ejercicio de un formulario, ¿no? Que me tengan ahí que contestar de preguntillas, ¿no? Para ver cómo funciona eso del formulario. No tuve chance de hacerlo el domingo. Se me bañaron en el trabajo. Pero ahora sí lo voy a hacer, porque mañana no hay trabajo, ¿no? Y por ahí dejamos ahí 20, 15 minutos del jueves para contestar ese pequeño test, ¿no? De la introducción a Java nada más. Nada más. Lo único. Bueno, preguntas, chavos. Entonces, ¿no? Bueno, nos vemos entonces No. nos vemos el jueves. Mañana no hay clases, ¿sí? Hasta el jueves. Que pasen bonito fin de semana. ¿No? Pues que pasen Jueves, profe. buen día el grito. Igualmente, profe, Gracias, igualmente. profe, igualmente. Igualmente. Ok, nos vemos el jueves.